con más de Primera Página, conversando con Eudis Giró, director ejecutivo nacional de la Federación Unitaria Petrolera de Venezuela. Se ha denunciado por parte del gobierno nacional que efectivamente la industria petrolera ha bajado su producción por el precio del petróleo, que según dice el presidente Nicolás Maduro, lo ha dicho también Eulogio del Pino, representante de la petrolera venezolana, que es una guerra económica internacional, se ha bajado el precio del petróleo. Pero ¿cómo se explica que una empresa petrolera que está en un estado crítico no cumpla con su labor efectivamente? Se lo pregunto por qué. Porque se denunció que se tuvo que pagar una multa de más de 130 millones de dólares por el retraso en el embarque en la carga de buques en Guaraguao. ¿Por qué no hacer el trabajo a tiempo para evitar entonces esta fuga de recursos? Fíjate, eso fue el año pasado. El año 2015, exactamente. Yo te puedo demostrar que ya en lo que va en este primer trimestre de este año, ya se ha cubierto por lo menos el 80% de ese monto. El muelle de Guaraguao, donde yo trabajo, es uno de los muelles donde los retardos operativos y los pagos por mora en el retardo de los cargamentos son impresionantes. Y eso se da precisamente por una, dejadez de los gerentes que no le importan el desarrollo de las operaciones. Por ejemplo, meten un barco a cargar, la carga no está preparada y ese barco pasa ahí hasta 12, 24 horas esperando carga, y son montos que se pagan a $7,000 por cada hora de retardo en un buque de carga. Entonces, cuando nosotros decimos que los recortes no lo pueden pagar los obreros petroleros, donde su calidad de vida está destruida y el salario no le alcanza, los 2.700 bolívares no le alcanza para comprar un pollo y un paquete de arroz, entonces los gerentes se dan el lujo de pagar $7,000 de retardo por cada hora por irresponsabilidad en el aceleramiento y en la efectividad en los procesos operativos. Se siguen denunciando sabotajes y se sigue denunciando guerra económica por parte del gobierno nacional. ¿Quiere decir que hay guerra económica interna dentro de Petróleos de Venezuela? Estoy convencido que sí. Por eso es que nosotros estamos manifestando que la industria debe ser intervenida y sobre todo en la gerencia de relaciones laborales. Fíjate, en la gerencia de relaciones laborales, a los trabajadores petroleros por deudas desde el año 2010 se le deben cerca de 179 millones de dólares por la irresponsabilidad y el desconocimiento de nuestros derechos laborales desarrollado por el gerente antiobrero José Gregorio Villarruel, gerente corporativo de relaciones laborales, que se ha encargado durante todo este tiempo de desconocer nuestros beneficios establecidos en la convención colectiva, como por ejemplo el desconocimiento de la cláusula 34 referida a la compensación salarial por antigüedad, que es un aumento que se debe otorgar todos los años por efecto de los años de servicio a los trabajadores y no se paga desde el año 2010. Mal cálculo de los sistemas de las fórmulas de pago, del sistema 556, de la tablita, del sistema 7x7, una gran deuda que se tiene con los trabajadores de la Empresa Nacional del Transporte, una cantidad de dinero que le deben a los trabajadores, que lo han generado y que este señor mantiene la actitud antiobrera de reconocer los pasivos laborales que le deben a los trabajadores. Señor Giró, brevemente antes de pasar a la participación de Twitter, ¿qué ha pasado con las elecciones de la Federación? Que Will Rangel se mantiene como presidente por más de 7 años. Will Rangel es un irresponsable, Yo le quiero decir, presidente de la República, que Will Rangel le causa un gran daño a su gestión. Los trabajadores petroleros están indignados por una actitud arrogante, soberbia, irresponsable de este señor, que fue electo el 1 de octubre del año 2009 para un periodo de 5 años que se venció en el año 2014, y luego de fuertes presiones que realizaron los trabajadores petroleros para legitimar su federación, convocó, fíjate, un proceso electoral el 2 de diciembre del año pasado, cuando las elecciones parlamentarias estaban convocadas para el 6 de diciembre, y el presidente de la República andaba buscando los votos para las elecciones parlamentarias. Will Rangel estaba pendiente de montar una trampa para escoger la comisión electoral. Y en realidad sí se hizo. Y ahora Will Rangel le ha negado la participación a más de 70 sindicatos a nivel nacional, negándole la participación además a cerca de 20,000 trabajadores del país. ¿Cuándo se esperan las elecciones? Fíjate, esta situación fue denunciada ante el Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral, donde los trabajadores y los sindicatos le están solicitando al máximo tribunal del país que les reconozca la participación, porque se violentó inclusive las normas
que regulan los derechos humanos a la participación de los trabajadores y las trabajadoras. Hay 2 recursos de impugnación, a pesar de que en el Tribunal Supremo de Justicia Will Rangel dice que no le para eso porque él controla inclusive a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esas barbaridades las has comentado. Hay un recurso de impugnación en el Consejo Nacional Electoral y Will Rangel manifiesta que él también controla a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Nosotros decimos desde aquí firmemente que los obreros petroleros no vamos a permitir las trampas que Will Rangel pretende cometer en esa comisión electoral ilegal y que va a haber pronunciamiento del Comité Ejecutivo de la Federación, porque esta situación en la cual ha sometido Will Rangel a los obreros petroleros con mentiras, con falsedades, con traición y con fraude, los trabajadores vamos a refundar la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela como única herramienta que tiene la clase obrera para dignificar sus derechos, para tener una industria petrolera más eficiente, más comprometida, generando una profunda auditoría en petróleo de Venezuela para tener una empresa de cara al país, pero también de cara a los derechos de los trabajadores petroleros. Señor Girot, hay muchos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero la vamos a compartir con Gabriel. Efectivamente, señor Girot, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en el espacio. Empezamos con César García Tesi y le pregunta, ¿todo este desastre en PDVSA se generó en la gestión del presidente Maduro o viene progresivo desde la gestión de Chávez? Bueno, fíjate, yo le digo al compañero que el mayor hecho que se ha dado en la industria petrolera ha sido precisamente la recuperación de la industria petrolera del profundo sabotaje petrolero que se dio en el año 2002, pero que todavía quedaron enquistados una cantidad de gerentes antiobreros que han desarrollado prácticas en contra de la industria, pero también en contra de los beneficios legales y contractuales de los trabajadores. Claro, pero realmente le preguntaban si todo lo que usted viene denunciando se ha dado desde la gestión del presidente Hugo Chávez o inició con la gestión del presidente Nicolás Maduro. No, estamos hablando desde el año 2004 y deudas acumuladas muy altas de cerca de 179 millones de dólares que le deben a los trabajadores. Bien, seguimos. @Roberto137253 le pregunta, señor Girot, ¿cuántos barriles de crudo salen diariamente por Puerto Miranda? Bueno, fíjate, por Anzoátegui sale el 70% de la producción, por Puerto Miranda están saliendo cerca de entre 120 y 150 mil barriles diarios de petróleo. @Rodflo dice, señor Girot, di cuánto le debe PDVSA a Petrex y a otras empresas y diga cuánto es el ausentismo laboral de encuelladores y perforadores. Mira, fíjate, lo que pasa es que Petrex pretende cobrar hacer un sobrecobro con el barril de petróleo a 80 dólares y no quiere entender que el barril de petróleo hoy está a cerca de 30 dólares el barril y debe hacer las consideraciones correspondientes. Como no se ha hecho, entonces los taladros se han llevado al patio y Petrex está despidiendo a cerca de 1.300 trabajadores en el oriente del país. El señor Julio Quijada, dice al invitado, en otra entrevista, un trabajador de PDVSA elogió la labor de Will Rangel. ¿Hay división en los trabajadores de PDVSA? Hay una profunda indignación por la conducta antiobrera, arrogante, mentirosa que ha mantenido Will Rangel en Petróleo de Venezuela y que pretende en este proceso electoral de la FUTE entonces montar un gran fraude para seguir estando al frente de la federación, pero los trabajadores ya ejercimos los recursos de impugnaciones correspondientes para garantizar la participación de 70 sindicatos legalmente constituidos y la participación de más de 20.000 trabajadores en todo el país, que Will Rangel pretende negarle la participación a estos trabajadores. El señor Alfonso Magno hace el siguiente comentario. En el complejo refinador de Paraguaná, CRP, está casi paralizado. ¿Por qué no se han pronunciado al respecto? No, los pronunciamientos son a diario. Nosotros hemos venido manifestando que cuando el presidente de la República escucha a los obreros diferentes, a los obreros petroleros, la industria petrolera será diferente. En el complejo refinador Paraguaná se tiene que tomar la decisión de
someter a una profunda investigación a Jesús Longo y a todos sus cuadros gerenciales, porque son los verdaderos responsables del desastre por los cuales ha pasado ese gran complejo refinador durante todo este tiempo y las desgracias que hayan ocurrido. Por razones de tiempo vamos a tener dos comentarios más. Uno de ellos lo escribe @Ludwin Bejarano y le pregunta: señor Girot, ¿qué va a pasar con los lancheros tercerizados del TAE? No solamente con los lancheros, sino también con los choferes que llevan a los trabajadores a laborar en las áreas de trabajo que están tercerizados, cerca de 12.000 trabajadores tercerizados, que lamentablemente no se ha cumplido con la ley y que desde aquí le hacemos un llamado a Eulogio del Pino, que esos trabajadores tercerizados por ley debe regularizarse su situación y ponerle su carnet fijo de trabajadores petroleros. Benjamín Armas, y con este comentario finalizamos por ahora el recorrido por los comentarios de la audiencia, le pregunta: ¿cómo ve el invitado que en medio del encendido de los motores que impulsan la economía se decrete feriada toda la Semana Santa? Bueno, fíjate, son medidas que se toman en la coyuntura. Sin embargo, para salir de esto es necesario que cada uno de los venezolanos hagamos una autorreflexión sobre el camino que hemos venido transitando. Es necesario que el país se enrumbe por mejores derroteros, que la actitud crítica de trabajo comprometido de cada uno de nosotros, entonces colocando al país de frente, colocando al país como primera opción, entonces entre todos podamos colocar los esfuerzos que sean necesarios para enrumbar este país por los caminos de la felicidad y obtener los mayores beneficios del esfuerzo del trabajo creador y productivo para todo beneficio de todos. Señor Girot, me quedan segundos para despedir la entrevista. ¿Tienen pensado quizás acudir a la Asamblea Nacional para solicitar un derecho de palabra y plantear toda esta situación? Sí, hemos conversado con el diputado obrero Raúl Párica, un camarada que salió diputado del Tamacuro, con el cual hemos venido conversando, de manera tal de enviar una carta a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, de manera tal de que los obreros petroleros sean escuchados, que esta situación sea planteada. El día de hoy, al salir de aquí, nos vamos a reunir con el compañero Raúl Párica, por cierto, diputado del partido REDE, el cual yo soy militante, de manera tal de que todas estas situaciones que nosotros hemos venido planteando, tanto en el área laboral, tanto en el área operativa, entonces desde esa gran instancia legislativa se escuchen a los obreros petroleros. Ojo, posición que ha sido negada por Eulogio del Pino, que se ha negado a escuchar a los obreros petroleros en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Eudis Girot, director ejecutivo nacional de la Federación Unitaria Petrolera de Venezuela, por acompañarnos acá en Primera Página.